Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. De parte del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud y la Jefatura de Gobierno vamos a dar una conferencia que tiene que ver con toda esta semana que estamos conmemorando el Día Mundial de Prevención del Suicidio, que fue el 10 de septiembre, ya lo veremos más adelante, y tiene el nombre de Identificación del Riesgo Suicida. Agradezco mucho al doctor José Antonio Alcocer Sánchez, director general del instituto, por darme la oportunidad de darles esta conferencia con un tema tan importante en la salud mental y las adicciones. De tal forma que vamos a ver en estos minutos un recorrido sobre el comportamiento suicida. Vamos a tener algunos datos. De hecho, el día de ayer iniciamos esta semana conmemorativa de prevención del suicidio con una videoconferencia que se denominó Consumo de sustancias y suicidio, de tal forma que también ahí encontrarán en esa videoconferencia que está en las redes sociales del YAPA, del instituto, los datos importantes. Yo quisiera decirles que esta conferencia, si bien va a tener datos, quisiera que la enfocáramos más hacia la mirada social y humanista de comportamiento o la identificación de rasgos suicidas, dado que es fundamental considerar que es un problema social, no solamente personal, sino que esta temática del suicidio tiene elementos fundamentales que tienen que ver con un contexto mucho más sistémico que afecta a la persona. Vamos a ver las diapositivas. Esta es el nombre del tema de hoy, identificación del riesgo suicida. Y bueno, como ya les había dicho, ojalá y todos los días fueran 10 de septiembre, y lo digo para que no solamente quede en un día, que es importante la conmemoración de un día, pero que es importante también que todas y todos estemos conscientes, sabedores de que el tema del suicidio, como tiene que ver con personas, con seres humanos, pues tenemos que tener una mirada, insisto, pues que justamente vuelque hacia la persona, hacia esta parte cotidiana del suicidio. Es cotidiana, por supuesto, porque no necesariamente tiene que ver con una enfermedad. Muy bien, entonces estamos conmemorando este Día Mundial y vamos a iniciar con una diapositiva que nos va a mostrar los mitos y realidades. ¿Por qué? Porque tenemos que desmitificar el suicidio. Tendríamos que ser muy objetivos cuando hablamos del suicidio, es decir, no solamente la parte de tratamiento, no solamente la parte de la evaluación, y sí, insisto, a los recursos sobre cómo podemos acercarnos a las personas que tienen una situación de conducta suicida, y ya veremos más adelante los conceptos, la diferenciación de conceptos, que es fundamental. Estamos hablando de un tema de sufrimiento humano, estamos hablando de un tema que como tal, un pensamiento, una idea, un acto, tiene que ver con una crisis psicológica. Aquí en los mitos y realidades, obviamente el mito de quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo, obviamente sí, hay que estar atentos a las señales, como veremos más adelante, de cuando una persona está ya con una idea, un pensamiento suicida. De tal forma que, si regresamos un poquito al anterior, por favor, vamos a ver este dato de CONADIT, donde nos habla que 9 de cada 10 personas con pensamiento suicida manifiestan intenciones a través de gestos, palabras o cambios de conducta, insisto, ¿no? 9 de cada 10 personas sí lo manifiestan. Entonces es un mito, ¿no? Quienes hablan de ello, que nosotros o nosotras digamos, no lo va a hacer, ¿no? Tenemos que estar atentos a este tema, de tal forma que sí hay datos que nos dicen que en nuestro país, en México, va en aumento, y lo vamos a ver más adelante en las cifras, ¿no?
Ya lo había dicho más adelante. Un mito es, solo las personas con trastornos mentales o con algún problema de salud mental son suicidas. No, eso ya lo dije hace un momento. Estamos hablando de que no es una conducta aislada. Implica también toda la parte del sistema, implica también sobre todo a la familia, de tal forma que es una conducta diárica, es una conducta que tiene que ver con una cotidianeidad, convivimos con las personas que quizá tengan alguna situación de riesgo o un pensamiento suicida, de tal forma que si bien indica, insisto, una situación de sufrimiento humano que tiene que ver justamente con toda esta parte de pues del pensamiento de justo que tiene que ver, es más, les voy a poner un ejemplo. Una gran parte de personas que dejan una nota póstuma no tenían una psicopatología, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Regreso a la mirada y a la escucha de las personas de tal forma que desmitifiquemos el suicidio. México es uno de los países con mayor estigma hacia el suicidio, hacia las personas, hacia las familias que superviven a una persona que cometió o que tiene un intento suicida. Otro mito es hablar de suicidio no es bueno, ¿no? Porque puede generarse como un estímulo. Poner en la mesa la palabra suicidio nos va a dar la información para poder prevenir, para poder sensibilizar a las familias, a la sociedad, al Estado, a todas las personas que trabajan con niñas, niños, adolescentes, jóvenes, de tal forma que tenemos que hablar abiertamente de este tema del suicidio, ¿no? No podemos dejarlo solamente como una parte subjetiva. La que sigue, por favor. Bien, el sociólogo francés Émile Durkheim, y esto quiero reconocerlo, el doctor Alejandro Molina, que dio una videoconferencia hace unos meses aquí en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones y nos mostraba esta diapositiva donde Émile Durkheim en su obra El suicidio, hace ya muchos años, en 1897, lo identifica como un hecho social. Vuelvo a reiterarlo, ¿no? Es un hecho social, no podemos ver solamente a la persona como el árbol de un gran bosque, veamos todo el bosque que es la persona y que tiene que ver con los determinantes psicosociales del suicidio que pasan por supuesto por la parte global, por la parte, es decir, mundial, por toda la parte local, por toda la parte de la comunidad, por la parte de la familia y finalizan con el tema de la persona. En fin, Émile Durkheim nos dice, todo caso de muerte que resulta directa o indirectamente de un acto positivo o negativo realizado por la víctima misma y que según ella sabía debía producir este resultado. Es decir, estamos hablando de una cuestión de vida, cuando hablamos precisamente de identificar el riesgo suicida, estamos hablando de una conducta y estamos hablando de una pregunta a la vida. La persona suicida en el fondo no se quiere suicidar, quiere vivir. Lo que pasa es que vive a través de la muerte, que es un tema que ya incluso Víctor Frank, que en este caso fue el padre de la logoterapia o el fundador o el promotor de la logoterapia y que fue superviviente del genocidio nazi en un campo de concentración y sabemos muy bien que muchas personas en los campos de concentración cometían suicidio ante toda la barbarie que vivían día con día, de tal forma que Víctor Frank, les quiero comentar una frase de Víctor Frank donde afirmaba que también el suicida cree en un sentido, si no de la vida, de la prolongación de la vida, si al menos en un sentido de la muerte. Si esta persona ya no creyera en ningún sentido, no podía ni tan siquiera mover un dedo y tampoco se suicidaría. Yo creo que esta frase deja mucho para la reflexión, la dejo ahí, pero precisamente de pronto también otro mito o otro estigma del comportamiento suicida es cuando decimos que las personas que se suicidan no enfrentan, son cobardes, ¿no? No podemos hablar, no podemos categorizar a una persona ni un comportamiento en ese sentido, porque no sabemos justamente todo lo que esto pasa, porque ya lo dije, no es una conducta aislada. La que sigue, por favor. ¿Por qué es importante hablar de suicidio?
Cada año se suicidan cerca de 700,000 personas. Esta es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años y el 77% de los suicidios se producen en los países de ingresos bajos y medianos. Aquí podemos hacer un análisis sobre este tema porque el suicidio no tiene miramientos, no se fija en la condición social, en la condición económica, en la condición cultural, ¿no? Puede pasar en Japón, como puede pasar en Finlandia, como puede pasar en Brasil, como puede pasar en México, de tal forma que si bien México, insisto, ya tiene un programa nacional de prevención del suicidio, en nuestro gobierno federal, a partir del Consejo Nacional Técnico de Salud Mental y que apoya, por supuesto, el Consejo Nacional contra la Prevención de Adicciones, CONADIC, y los sistemas de atención psiquiátrica. Insisto, aunque ya tenemos un programa nacional de prevención del suicidio, que México es de los pocos países que lo tiene, sí estamos en una situación que en nuestro país pues va en aumento, ¿no? De tal forma que ahorita vamos a ver más adelante la diferenciación de cada concepto y vamos a volver a ver otras cifras. Pero esto es fundamental porque nos da justamente en ese bosque de análisis tiros de precisión para la estrategia, para la prevención. La que sigue, por favor. Bien, es muy importante definir, es muy importante diferenciar conceptos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de suicidio? ¿De qué hablamos cuando hablamos de intento suicida? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ideación suicida activa o ideación suicida pasiva o de idea de muerte o conducta autolesiva no suicida? Vuelvo a agradecer al doctor Alejandro Molina por estos conocimientos, de tal forma que él nos referenció con estos autores, Turecki, Ambret, que tiene esta publicación del 2016, donde definen suicidio como un acto deliberado de terminar con la vida propia con la intención de morir. Ahora, un intento suicida es una conducta, no es un acto. Un intento suicida es una conducta autolesiva asociada con la intención, y subrayo, intención de morir. Ideación suicida activa es un pensamiento recurrente, un pensamiento que está ahí, que ya hay un plan para realizarlo. ¿Cuál es la ideación suicida pasiva? A diferencia de la activa, el pensamiento significativo sobre el suicidio sin la presencia de un plan para realizarlo. Esto es importante para poder identificar, insisto, de eso se trata esta conferencia, para poder identificar conductas de riesgo, de tal forma que cuando una persona veamos que tiene algún pensamiento o alguna intención, pues podamos no solamente distinguir, sino también intervenir. La idea de muerte, que creo que todos los que estamos escuchando, me atrevo a decirlo, esta conferencia, todos, la muerte y la vida son hechos naturales. Todos hemos llegado a pensar sobre estos temas, sobre estos dilemas en situaciones profundas del humano o de la persona, ¿no? En fin, la idea de muerte es el pensamiento relacionado con la propia muerte, pero no con el suicidio. Y la conducta autolesiva no suicida es una conducta que conlleva un daño autoinfligido sin intención de morir. Estos 6 elementos, suicidio, intento suicida, ideación suicida activa, pasiva, idea de muerte y conducta autolesiva no suicida, pues bueno, nos llevan a diferenciar. Es bien importante en términos de salud pública, en términos sociales, diferenciar los conceptos, de tal forma que justamente en esta parte de que en México va en aumento el suicidio y que también en México no tenemos una cultura de tratamiento, de búsqueda de tratamiento a la conducta suicida, bueno, pues aunque sabemos por datos que hombres sí llegan al suicidio, mujeres se suicidan menos, pero tienen más intentos suicidas. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres lo intentan más. Los hombres lo llegan a consumar. Entonces, aunque esto no tiene que ver con alguna situación de que los hombres lo hacen y las mujeres no, sí es importante también diferenciarlo, ¿no? Porque la ideación e intentos suicidas en el mundo, hay de 9 a 25 millones de personas por año que tienen ideación e intentos suicidas, según Bertolotti en el 2014, y además hay que diferenciar los factores desencadenantes, que veremos más adelante, por los motivos. Voy a poner un ejemplo, ¿no?
me quiero matar porque me dejó mi novio o mi novia, ¿no? Ese puede ser un motivo, pero no es un desencadenante de justo esa ideación suicida que tiene la persona, ¿no? Hay que diferenciar. Además, algo muy importante, de estas personas, de estas 9 a 25 millones de personas al año que tienen ideación e intentos suicidas, de 12 a 25% lo vuelven a intentar en un año, según Mishara en estudios del 2016. Repito, de 12 a 25% de personas lo vuelven a intentar. Por eso es tan importante la identificación de conductas y por eso también es muy importante que cuando tenemos un contacto con una persona que tiene estas pues intentos, ideaciones, ¿no? Pensamientos, bueno, pues la confidencialidad, la dignidad a salvo de la persona que está con un riesgo suicida, ¿no? Y vamos a ver más adelante algunas propuestas de intervención, de prevención. La que sigue, por favor. Bueno, el doctor Alejandro Molina nos mostraba su conferencia de hace varios meses esta pirámide. Y que esta pirámide nos va a dar mucha más luz sobre lo que ya decía la diapositiva anterior. Desde que se da la idea de muerte, recordemos que la idea de muerte es esta idea natural de la muerte sin una intención, y después ya viene toda esta idea, esta fantasía, esta ideación, este gesto, el intento para culminar al suicidio. Me parece que esta pirámide es maravillosa porque justamente nos lleva no solamente a identificar, sino nos lleva también a ver todo lo que rodea a la persona. Cuando hablamos de la conducta suicida no podemos olvidar bajo ninguna circunstancia que estamos hablando de personas humanas, que estamos hablando además de una situación de la vida cotidiana, que podamos estar conviviendo con personas que pueden estar llegando a tener estas ideas, estos planes, estos pensamientos y estos intentos, de tal forma que sí, por supuesto que fundamental tener esta mirada y esta escucha sobre los recursos de cómo acercarnos a las personas. Adelante, por favor, la que sigue. Bien, vamos a hablar de los factores. Un abordaje, que además es complejo, ¿no?, de las conductas suicidas es, primero, trabajar nosotras mismas, en el caso de hombres y mujeres, que no importa si es profesional de la salud, insisto, es una situación de la vida cotidiana, pero que tenemos que trabajar primero con nosotros mismos sobre nuestros temores al enfrentar a una persona con ciertas conductas, gestos, actitudes, nuestros estigmas, desmitificar el tema del suicidio para poder abordar los factores de riesgo. Ya iremos a los de protección, ¿no? Y esos factores de riesgo, insisto, como ya lo dije, son hechos sociales. Indican también a un sistema, sobre todo al familiar, ¿no? Insisto en esta conducta diádica, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ir a buscar qué respuestas se pueden dar desde la vida cotidiana. Y voy a usar mucho esta palabra de la vida cotidiana porque es algo, insisto, ojalá los 10 de septiembre fueran todos los días. De tal forma que los factores de riesgo suelen actuar, como lo vimos en la pirámide, de forma acumulativa para acercarnos a la conducta y al intento, al acto, ¿no? Y por supuesto estamos hablando de vidas. La que sigue, por favor. Según el doctor Alejandro Vázquez García, que precisamente es el responsable del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, el psicólogo, además doctor Alejandro Vázquez García, que ha trabajado muchos años con la Academia Nacional de Suicidología, nos da esta mirada, que además pueden encontrar su conferencia en YouTube, que así lo buscan, lo pueden buscar con identificación del riesgo suicida por el doctor Alejandro Vázquez García. Pero fíjense qué interesante. Ya les dije hace un rato que estamos hablando de un sufrimiento humano, de un comportamiento que tiene que ver con salud mental y que tiene que ver con una crisis psicológica. De tal forma que ante este sufrimiento, ante este dolor, podemos ver tristeza, pero no cualquier tristeza.
Insisto, hay que diferenciar del motivo, que puede ser a lo mejor un hecho, ¿no? No me aceptaron en la universidad, me dejó mi pareja, perdí dinero, perdí trabajo, sino todo lo que desencadena, todo el constructo humano, social que hay en la persona para que pueda llegar a tener un riesgo suicida. Tristeza, podemos ver todas y todos, porque todas y todos tenemos una inteligencia y podemos identificar cuando alguien está deprimido, cuando alguien está ansioso, cuando alguien tiene un estrés agudo, cuando alguien tiene un consumo de sustancias psicoactivas, que ayer, insisto, les invito a ver la videoconferencia que está en las páginas del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones sobre adicciones y suicidio, para que puedan ver justamente todos esos elementos y no nos podamos perder. Pero sí, precisamente todos estos comportamientos, insomnio, es decir, que la persona empiece a desarrollar un problema de sueño, que se agite fácilmente, ¿no? Que tenga sentimientos de baja autoestima, de culpa, de odio a sí mismo, de vergüenza, que tenga una conducta de aislamiento. Ese también es otro hecho importante para poder identificar el riesgo suicida, cuando la persona tiene justo este aislamiento, esta parte de ya no querer tener actividades, falta su trabajo, deja de tener relaciones interpersonales, tiene estos discursos sobre sí mismo de baja autoestima, ¿no? Que lo van a llevar posiblemente a los pensamientos, a un nivel insoportable de sufrimiento, donde pues probablemente tengamos nosotros que intervenir o referenciar o llevarlo a un especialista, a una especialista, que eso es importante, insisto, ¿no? La confidencialidad, poner la dignidad a salvo de la persona que tiene estos pensamientos, tiene que ver con construir o con observar o con analizar la red de apoyo familiar, social, laboral, escolar que pueda tener la persona, y por supuesto el acercamiento a una o a un profesional, ¿no?, de la salud mental. Entonces, justo esto de la identificación del riesgo suicida es una ruta para poder ver algunos comportamientos de riesgo suicida. La que sigue, por favor. Y las señales de advertencia ya con porcentajes, con cifras. Las señales de advertencia de fallecidos por suicidio por parte de los sobrevivientes, o supervivientes, como le llamo yo, porque son supervivientes de un intento, una idea, de un acto, y también tendríamos que hablar de lo que ya hablaba la doctora Claudia Tejeda precisamente en su conferencia de hace unos días en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, que por cierto también está en las redes sociales del YAPA, para que puedan ver toda la conferencia que llevó a cabo la doctora Claudia Tejeda, que precisamente nos decía sobre esta señal de advertencia. Cuando una persona habla con frecuencia de suicidio o muerte, hay justamente un 54.3%, pero si nos vamos a de mayor a menor, está el cambio de ingesta de alimentos, cuando la persona deja de comer, que podríamos hablar, cuando hicimos la diferenciación, de esta ideación pasiva del suicidio, ¿no? Cuando la persona, como decimos coloquialmente, cuando la persona se deja, ¿no? Cuando la persona ya no se ve a sí misma, ya no es consciente de sí misma y empieza a dejar de alimentarse para morir. Además, algo muy importante que hay que considerar también, que en nuestro país tenemos un problema de salud pública, de la hipertensión, la diabetes, dislipidemia, ¿no?, de cáncer, de tal forma que también hay personas que tienen pues ya esta parte del suicidio pasivo por la enfermedad, ¿no?, porque ya no quieren sufrir, porque pues ya prácticamente las redes de apoyo también están colapsadas por una situación económica también. Tenemos que ir identificando precisamente qué es lo que le duele a la persona, de tal forma que vamos a ver cómo el cambio de ingesta en alimentos tiene un 67.4% de pues rango en las señales de advertencia de fallecidos por suicidio por parte de aquellos que sobreviven,
que dicen, cuando yo tenía esos pensamientos, lo que más recurría era a el cambio de ingesta de alimentos, ¿no? Luego también, insisto, el hablar con frecuencia del suicidio o de la muerte. Y esto también, como digo, no tiene distinción de edad, de economía, de profesión. En fin, tenemos que estar muy atentos a esas señales de advertencia, como lo vimos también en la diapositiva anterior. Y me gustaría también invitarlos a que vayan poniendo sus comentarios, a que vayan poniendo sus preguntas o aportaciones en el chat de Facebook Live y YouTube, de tal forma que podamos ir interactuando de manera permanente, no solamente hoy, sino en estos días, con cada uno de ustedes, ¿no? Les puedo leer también, así como vamos de mayor a menor, las palabras de autodesprecio, como encontramos en la diapositiva anterior, el cambio de patrón de sueño, que también es algo importante, ¿no? Creo que me parece que si vamos de mayor a menor, ingesta de alimentos, patrón de sueño, hablar con frecuencia del suicidio, la evitación, el aislamiento, el letargo, que tiene que ver justamente con un síntoma de anedonia, ¿no? De falta de motivación de la persona, ¿no? También el quejarse de molestias físicas y la dificultad para concentrarse y tomar decisiones, el ya no querer saber ni en qué día vivo, es fundamental también para poder ver que es una señal de advertencia, de tal forma que podríamos tener en este momento, ¿no? Ya con estas diapositivas, y espero que lo estén anotando, si no se va a quedar ahí grabado, pues bueno, pues elementos, recursos para saber cómo acercarnos a una persona que tiene estas conductas. La que sigue, por favor. Ahora, si ya vimos precisamente algunos datos, porcentajes de personas que supervivieron a un intento o un acto suicida y que nos decían todos los elementos que ya encontramos, los métodos de autolesión son importantes. ¿Por qué? Porque les decía hace un rato precisamente, ¿no? Que si bien las mujeres tienen más intentos y los hombres lo consuman más el acto suicida, pues no dejemos de tomar en cuenta cuál es el medio que emplean. De tal forma que en el hombre, en un total de 80% es el ahorcamiento, el estrangulamiento o sofocación, en un 82% del hombre y un 74% de la mujer. El disparo de arma, en el hombre hay un 8.8%, en la mujer un 3%, si bien es un método mucho más agresivo, bueno, vemos ahí una gran diferencia en el porcentaje entre hombres y mujeres. El envenenamiento también disminuye, me parece que el ahorcamiento y el disparo de arma tienen una prevalencia mayor, pero no dejemos de ver justamente todos los métodos de autolesión y suicidio, el envenenamiento por plaguicidas, el envenenamiento por otros químicos, sustancias nocivas, por medicamentos, drogas y sustancias, de tal forma que una de las propuestas de prevención es con una persona que tiene estas conductas, estos comportamientos, es poder separar estos instrumentos de autolesión y suicidio, ya sea de la casa o del espacio físico donde esté la persona, porque bueno, sabemos que se eleva potencialmente la probable autolesión o el suicidio. Estas tres diapositivas que acabamos de pasar son importantísimas. La identificación, por un lado, la otra parte, lo que nos dicen los supervivientes de un acto o intento suicida, sobre lo que pensaban en el momento y los métodos que se usan en este sentido, ¿no? La que sigue, por favor. La letalidad, ya lo vimos en porcentajes. El ahorcamiento, lanzarse de un edificio. Aquí en nuestro México, en nuestra Ciudad de México, tenemos pues un comportamiento suicida en las vías del metro, ¿no? Aventarse un vehículo en movimiento, el arma de fuego es una letalidad alta. Tendríamos que estar atentos, ¿no? A estas conductas sobre una persona, no solamente cuando lo expresa, sino sobre si adquiere esos instrumentos para poder llevar a cabo un acto, ¿no? De tal forma que es importante ir viendo de mayor a menor nuevamente justo lo que la persona lleva a cabo, ¿no? En la parte de la letalidad media, intoxicación y cortes
profundos o cortes también pues que dañan seriamente la vida de la persona, ¿no? Y baja nuevamente la ingesta de medicamentos y los cortes superficiales que muchas y muchos los conocemos como el famoso cutting, famoso porque bueno, se ha dado mucho en adolescentes y jóvenes esta práctica, sobre todo cuando hay una baja autoestima, cuando hay un estrés agudo, cuando hay una situación que tendríamos que mirar. ¿Por qué? Porque así como es baja, puede convertirse en media y puede convertirse en una letalidad, ¿no? Del método utilizado. No porque sea una letalidad baja, vamos a decir, bueno, no pasa nada. Sí pasa, insisto. El comportamiento, la conducta suicida de la vida cotidiana es algo que tenemos que poner mucha consideración, de tal forma que es una oportunidad de evaluar el riesgo de suicidio, ¿no? Y algo muy importante aquí, ya que hablaba de niñas, niños y adolescentes, la infancia, la adolescencia como etapas primarias de edad de una persona, la infancia y la adolescencia no determinan a una persona, no quiere decir que lo que haya pasado en tu vida temprana sea un hecho por el cual, ya siendo una persona joven o adulta, vas a intentar tener suicidio. Vuelvo a la parte importante de la red de apoyo o de acercar a una profesional de la salud mental o, en este caso de las adicciones, también a la persona que tenga estas ideas o estas conductas o esta historia también, este constructo de vida. ¿Por qué? Porque cuando se habla de resiliencia, que es un término también en boga, no es tan sencillo. Si bien la resiliencia es aquella capacidad que tenemos para afrontar una adversidad, la resiliencia no es algo que tengamos de la noche a la mañana. La resiliencia tiene que ver con un constructo también de la persona y reconocer también todos los recursos y las habilidades que tiene alrededor, desde las relaciones primarias, secundarias, quiero decir familias, amistades, pares, ¿no? La comunidad que lo rodea, la sociedad, el Estado, ¿no? Que afectan a la persona de manera positiva o negativa en el desarrollo de su vida. De tal forma que sí, debemos de saber, ante estas cifras que hemos visto, ante estas diapositivas, que la Organización Mundial de la Salud en 1996, y voy a hablar de la violencia, declaró la violencia como un problema de salud pública. Díganme sí o díganme no, si una persona que tiene una autolesión o un intento, un acto suicida, no está generando una violencia hacia sí mismo. Pero ¿qué pasa? Estamos conviviendo con la violencia todos los días, con una violencia que podría ser sistémica, una violencia que también tiene que ver con un hecho cultural, un hecho también socioeconómico, ¿no? De tal forma que todos estos elementos son importantes a la hora de pensar o repensar, por supuesto, qué pasa con una persona que está teniendo estas conductas o estos riesgos suicidas. La que sigue, por favor. Y es un problema de salud pública, ni siquiera es un problema solamente de salud mental o de adicciones, porque también hay que reconocer, como ya lo dijeron ayer mis colegas en la conferencia de adicciones y suicidio, que el alcohol está muy relacionado al suicidio, ¿no? De tal forma que es un factor de riesgo el uso de alcohol y tiene una prevalencia alta en el comportamiento suicida el uso de alcohol, de tal forma que cuando hablamos de suicidio, estamos hablando probablemente de una comorbilidad entre el uso de sustancias, un problema o una situación de salud mental. Fíjense aquí, justamente en estas edades, aunque este es un estudio que se realizó 2009, 2006, 2012, en un estudio de pues, varios años, cómo el trastorno de estado de ánimo, ansiedad, uso de sustancias y de control de impulsos, sí afecta, por supuesto, al riesgo o a la probable intención suicida de una persona, ¿no?
Y además, en nuestro país, vuelvo a hablar de la violencia, ¿no? Y que la violencia es resultado de procesos sociales. Insisto, para poder comprender la violencia, según Krug y Etienne, en el 2003, hay que poder ver todo el bosque, no solamente el árbol. Él le llama el modelo ecológico, donde justamente la sociedad, la comunidad, la relación en la persona tiene que ver con las estrategias de acercamiento, las estrategias de poder prevenir, de poder evitar pues este acto, estos pensamientos, estas ideas. Hay que recordar que la sociedad por lo general en este estigma luego ven el suicidio como una opción más personal. No es que fue su problema, es que pues a lo mejor era un tema de él que no. El suicidio es más que un acto de violencia personal, es un acto que se puede prevenir. Y aquí interactuamos todas y todos, por eso estamos hoy en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, que tiene que ver con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y con una política pública en la jefatura de gobierno, pues tiene que ver con estos temas, ¿no? Desde la persona, desde la familia, desde la comunidad, ¿no? ¿Cuáles son los entornos en los que convive la persona? Pues bueno, es importante considerarlo. Y aquí me quiero detener un poco, porque si bien hablamos de 12 a 17 años, y cómo aumenta y cómo disminuye en algunos casos, ¿no?, hacia los 18 y 65 años, y ahorita que hablamos de las y los jóvenes, de las niñas, niños y adolescentes, precisamente hay una edad, y es un estudio reciente que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública, sobre una edad entre los 20 y los 24 años, en que sí tenemos datos en el país, en el 2019, antes de la pandemia, ojo, que 1.140 jóvenes de 20 a 24 años cometieron suicidio. Pero ojo, ante la violencia, de esta edad de 20 a 24 años, 4.384 de nuestras jóvenes, de nuestros jóvenes, murieron en homicidios, ¿no? De tal forma que estamos hablando de nuestras jóvenes, ¿no? Estamos hablando precisamente, ¿no?, de la esperanza. Si bien el lema de la Organización Mundial de la Salud es crear esperanza, pues precisamente, ¿no?, esa esperanza que son, y no es nada más un discurso político, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, pues nuestras jóvenes y nuestros jóvenes están muriendo jóvenes, ¿no? En un país donde la pirámide poblacional está invirtiéndose. Es decir, vamos a ser un país de personas mayores y vamos a ser un país de pocas y pocos jóvenes, entonces creo que eso es importante, ¿no? Y otro dato también importante en el estudio de carga global de enfermedad del 2019 que presentó el Instituto Nacional de Salud Pública, cuando hablamos de que el suicidio tiene que ver con una carga global de la enfermedad, tenemos que hablar de la mortalidad, tenemos que hablar también de los años de vida perdidos por muerte prematura y tenemos que hablar también de los años de vida con discapacidad. No es solamente el acto, no solamente el pensamiento, no solamente la ideación, sino también con todo lo que va a convivir o a vivir una persona, una pareja, una familia, un círculo de amistades con una persona que supervive a un acto o a un pensamiento ya activo, suicida. No es tan sencillo. Estamos hablando de mediano y largo plazo, de tal forma que es fundamental estos efectos. La que sigue, por favor. Otra vez, los factores de riesgo en este gran árbol que es la identificación del riesgo suicida, podemos ver cómo está el consumo nocivo de alcohol, cómo está también la pérdida económica, la pobreza también, cómo está el dolor crónico de las personas que viven con algún dolor crónico degenerativo, ¿no? Cómo está también esta historia familiar, estos antecedentes, probablemente de la familia donde se cometió algún acto o tuvo algún intento, estos sentimientos de aislamiento, de desamparo, de enojo, de desesperanza, ¿no? Y los sociales, ¿no?, que también insisto, ¿no?, en este modelo ecológico de Krug-Etienne del 2003,
hablamos del sistema, hablamos de la comunidad, hablamos de la familia, hablamos de la persona. Por eso es tan importante trabajar contra la desmitificación del suicidio y ponerlo en la mesa como algo real, algo que está pasando. El comportamiento o la conducta suicida de la vida cotidiana. Eso sí, lo dejo ahí en la mesa porque es algo fundamental. La que sigue, por favor. Y bueno, creo que todo lo que se reitera fortalece. ¿Qué quiere decir? Todos esos factores de riesgo interpersonales, comunitarios, tienen que ver con precisamente poder abordar, poder tener este acercamiento de una persona con un riesgo, ¿no? Ya hablaba yo del aislamiento, hablaba yo de la violencia, hablaba yo de esta violencia interpersonal, justamente con esta parte de, insisto, del estigma y discriminación. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver de parte de la Asociación Mexicana de Suicidología esta ideación suicida y dinámica familiar. Recuerden esta conducta diádica de la familia y la persona, donde tienen que ver varios elementos, ¿no? Dentro de la pareja, dentro de la economía, dentro del afecto, la disciplina, que también tiene que ver con la crianza positiva o la crianza desorganizada, ¿no? Donde puede haber límites o no límites, puede haber una supervisión adecuada o no, de tal forma que las personas adultas, en nuestro caso, tenemos una gran responsabilidad sobre las niñas, niños y adolescentes para poder darles modelamientos de vida positivos, ¿no? Eso es fundamental. Y no poder llegar posiblemente a estas conductas de riesgo o a estos actos suicidas. Esta diapositiva es fundamental, la pueden encontrar por supuesto en la página de la Asociación Mexicana de Suicidología. ¿Por qué? Porque sí hay definitivamente elementos afectivos, cognitivos, ¿no? Donde una persona desde la niñez, la adolescencia, pues va teniendo estas dimensiones de la dinámica familiar que son fundamentales, ¿no? La que sigue, por favor. Buscamos la prevención, buscamos la disminución del riesgo y el daño, sin duda alguna, porque ya es un hecho en salud mental, ¿no? En salud pública, como lo decía, ¿no? Que tenemos al suicidio ya como algo que atender. De tal forma que lo primero que tendremos que hacer es esta sensibilización a nosotras, a nosotros mismos, a la población en general. ¿Qué es el suicidio? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la diferenciación? ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuáles son las estrategias? Y para eso, por supuesto, yo estoy ahorita dando esta conferencia en un instituto para la atención y prevención de las adicciones. Pero cada uno de ustedes tiene centros de salud cerca de su casa, tiene hospitales, tiene diferente infraestructura, tiene pilares, tiene los UNEMESCAPA, tiene de parte de mujeres las lunas en cada alcaldía, estoy hablando de la Ciudad de México, tiene un instituto de la juventud, ¿no? Es decir, hay una infraestructura de servicios que yo considero que si bien es una atención de primer nivel, es decir, cerca de casa, tenemos que empezar por nosotras y nosotros. Para no poder llegar a una instancia, a una institución, tendríamos que pensar primero en cómo lo podemos atender desde nosotras y nosotros mismos antes de que llegue una situación ya de riesgo, y por supuesto que nosotros creemos en el instituto, en la Secretaría de Salud, en el gobierno de la ciudad, que todas las personas que tienen una conducta, un pensamiento o riesgo suicida son grupos prioritarios. Desde las poblaciones en situación de calle, mujeres, personas mayores, niñas, niños y adolescentes, migrantes, personas indígenas, de barrios originarios, de comunidades, ¿no? Personas con discapacidad. Pensamos, por supuesto, que son grupos prioritarios, no grupos vulnerables. Porque cuando decimos grupos vulnerables ya los estamos vulnerando. Y de por sí han sido vulneralizados sus derechos por años. Estamos en una ciudad de derechos. Estamos en un gobierno
que busca justamente con esta infraestructura de salud mental y adicciones, pues lograr acercar información, ojo, información. La información es poder. No le podemos decir a una persona con conducta de riesgo suicida, no lo hagas, porque es prácticamente una situación de negación donde la persona va a sentirse o va a generar un mecanismo de defensa. Incluso muchas veces en los primeros auxilios psicológicos, que podría ser otro tema, ¿no? Por eso insistía desde el principio, la mirada y la escucha. No le podemos decir a una persona que acaba de cometer o está pensando, ¿cómo estás? Esta parte del échale ganas, el échale ganismo, también hay que alejarlo de nuestro discurso. Tenemos que trabajar profundamente con toda esta identificación de riesgos, de tal forma que podamos ver precisamente cuáles son en la persona sus recursos, sus habilidades, sus capacidades. La que sigue, por favor. Y para allá voy. ¿Cómo preguntar? ¿No? Es importante saber cómo preguntar, cómo acercarse. Y esto de acercarse tiene también su chiste, es decir, su estrategia, su táctica. Usted ha pensado en lastimarse, ha hecho planes, ¿cómo está planeando hacerlo? ¿No? Tienes en casa justamente estos métodos de autolesión y de suicidio, ¿no? Es decir, se tiene que hablar. Quizá a partir de la mirada de la escucha y después de cómo preguntar, porque muchas y muchos de los que están escuchando no son profesionales de la salud. Por eso hablo de la conducta suicida de la vida cotidiana. De tal forma que sí tiene que haber un abordaje, ¿no? Para poder, y además algo fundamental, insisto, la confidencialidad, el respeto a la dignidad y que ésta esté a salvo, ¿no? Poder identificar la red de apoyo de la persona y poder acercarlo en su momento o en su caso a un profesional de la salud mental y de las adicciones. La que sigue, por favor. Sí, tenemos escalas, varias. Quise presentar esta, ¿no? Horowitz, en 2001, desarrolló un cuestionario de riesgo de suicidio para niñas y niños adolescentes mexicanos, y estas preguntas son interesantes, ¿no? ¿Ha tratado de lesionarse? ¿En la semana o los días anteriores ha tenido ideas que tienen que ver con suicidio, con muerte? ¿Has tenido algún estrés? Y también en el estrés hay que diferenciar el estrés leve, el estrés moderado, el estrés agudo, ¿no? Entonces, con que uno quede en color naranja de estos, ya es suficiente, ¿no? Para poder abordar, para poder escuchar, para poder ver las opciones que tiene esta persona, para que no pueda escalar esta idea, este pensamiento, ¿no? Este intento, por supuesto, y mucho menos el acto, ¿no? La que sigue, por favor. Bien, ya para ir concluyendo, entender la salud mental es derribar obstáculos, cambiar el paradigma, un nuevo paradigma de salud. Cambiar este paradigma de la enfermedad a este paradigma de la salud. Hace unos días escuchaba al doctor Enrique Ruelas y precisamente hablaba de estos escenarios. Hoy en día vivimos escenarios donde navegamos a través de la incertidumbre, de la turbulencia. Este nuevo siglo nos ha permeado de incertidumbre. Tenemos que definir escenarios posibles para las personas que tienen algún riesgo suicida o algún riesgo personal. De tal forma que tenemos que pasar a un paradigma nuevo, donde nos podamos acercar, donde haya una certeza, una mayor certidumbre dentro de la incertidumbre, donde la persona puede tener horizontes temporales o atemporales, que pueda tener un proyecto de persona. Eso es importante. Que pueda poder tener información cuantitativa y cualitativa y escenarios de vida. Eso es fundamental, es una perspectiva dentro de la perspectiva. Son grandes desafíos, por supuesto, hacia el 2030, 2040, hacia mañana,
pasado mañana, ¿no? Donde tenemos que ver precisamente, ¿no?, cómo poder reducir las brechas de salud mental de una persona que está en un espectro de suicidio a un escenario de salud personal. De tal forma que es fundamental derribar obstáculos. Es importante entender la salud mental, desestigmatizar la salud mental, hacer justamente que la sociedad en insisto, en esta gran fotografía, en este gran árbol de la vida que es la persona, pues la llevemos a buenos puertos. Y esto no solamente es un discurso de salud pública, es una realidad. ¿Me sigue, por favor? Ahí también no tienen que ser profesionales de la salud para poder googlear o para poder explorar, que hay algunas herramientas para poder ver justo guías de práctica de cómo podemos ver o atender de una mirada rápida o profunda de derivación a las personas que tienen una autolesión o un pensamiento o acto suicida. Esta información del MHGAP de prevención de autolesión y suicidio, que también nos hablaba la doctora Claudia Tejeda en la conferencia de hace unos días, que es importantísimo para profesionales de la salud y para no profesionales. Ahí habla de profesionales de la salud y trabajadores humanitarios, que yo creo que todos somos trabajadores humanitarios. De tal forma que este MHGAP, y vamos a ver en la siguiente diapositiva, cuál es el mensaje de esta guía de práctica clínica, que así la pueden buscar, MHGAP, está en la página de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Nos ayuda a evaluar la presencia de pensamientos y conductas asociadas al suicidio, nos ayuda a ver justamente esta emergencia, cómo podemos diferenciar, ¿no?, esta parte de la derivación a un especialista, cómo podemos analizar la red de apoyo de la persona, ¿no?, y cómo podemos incrementarla. Una persona puede llegar sin un amigo, sin una amiga, sin apoyo familiar. ¿Cómo podemos hacer que se incremente esta red de apoyo, que puede ser el sistema de salud, una red de apoyo, el sistema educativo, el sistema social, por supuesto, el sistema familiar, el sistema de amistades, ¿no? Es importantísimo. Y por supuesto que a estas personas en esta brecha de salud hay que darles siempre ese acompañamiento. Ahí dice seguimiento, pero yo lo cambiaría por el acompañamiento a una persona que ya identificamos y que queremos intervenir de alguna forma u otra. De tal forma que es fundamental poder tener esta perspectiva, poder tener estos dispositivos, ¿no?, para llevar a cabo una atención integral. Yo lo llamaría atención integral, no solamente una atención de un solo tiro, sino de ver el todo para poder llevar a cabo, pues, una brecha de salud en la persona. ¿La que sigue? Bueno, ya hablaba del COVID hace un momento. Vivimos una pandemia de 2 años, donde también tuvimos dentro de la COVID 2019, pues un aislamiento en casa que nos llevó a tener ansiedad, estrés, insomnio, porque, insisto, estábamos navegando en incertidumbre, en turbulencias. Y todo eso generó la COVID, y por supuesto que la COVID nos lleva también a tener uso de consumo de sustancias psicoactivas, nos lleva a tener también pensamientos de muerte, pensamientos ya de ideación, de tal forma que pues el riesgo suicida es elevado, ¿no? Tenemos, insisto, que tener varios frentes y no dejar flancos abiertos para esos temas de salud pública, salud mental y adicciones. ¿A qué sigue? Y bueno, pues prácticamente esta es la ruta que queríamos mostrar hoy. Recuerden que también el día de mañana vamos a llevar una conferencia que tiene que hablar precisamente de depresión y adicciones, ¿no? Depresión y suicidio, cómo se correlaciona. Ya lo vimos hace un rato. Ayer vimos adicciones y suicidio, hoy estamos viendo identificación del comportamiento suicida, y mañana veremos justamente con el maestro Pablo Puig
depresión y salud mental. Pues de parte del Instituto para la Atención y Prevención de la Ciudad de México de las Adicciones, del doctor José Antonio Alcocer Sánchez, de todo el equipo de mujeres y hombres que están aquí en ese instituto, de la Secretaría de Salud, de la Jefatura de Gobierno, muy buenas tardes.